Oigan, miren que aquí en Francia recibí hace poco una carta del gobierno francés para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Así que dije, bueno, esto seguramente no lo hubiera recibido en Colombia y fui a probar a ver qué tal. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, como saben, pero si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, yo llevo en Francia aproximadamente 3 años, estoy ya entrando en mi cuarto. Bueno, ya llevo 6 meses en mi cuarto año. La verdad, nunca había ido a una cita ginecológica aquí porque pues siempre iba en Colombia, viajo regularmente a Colombia y pues las veces que he ido pues ha sido allá. Aquí la verdad nunca había ido, pero me llegó esta carta que yo dije como está chévere, además es gratis y toca pues aprovecharlo, ¿por qué no? Y si tuve unos choques culturales en mi cita ginecológica en comparación con Colombia. La primera sorpresa fue haber recibido esta carta porque en los años que viví en Colombia, incluso con mi mamá, con mi familia, pues nunca hemos recibido una carta del gobierno diciendo, oigan, venga, que estamos haciendo una detección de cáncer del cuello uterino. Y siento que sí es algo que hay que prestarle mucha atención. Ahora soy mucho más consciente de eso. Así que yo dije, bueno, gratis es gratis, es algo para cuidarse, vamos a ver qué tal. Pero mis experiencias en Colombia no han sido del todo agradables porque yo soy muy nerviosa. Entonces cada vez que voy a una cita ginecológica, bueno, he ido como 2, 3 veces, no las tengo bien contaditas, pero las veces que he ido no me ha gustado porque me estreso mucho, entonces la persona que me está atendiendo es como relájese y déjeme trabajar, pero es como que me tenso y no se puede hacer el procedimiento que ustedes ya saben qué es. Y yo dije acá, si voy acá, pues uno, pues de pronto el idioma, dos, no sé cómo vaya a ser, tres, también tenía un poco de nervios porque no conocía cómo era este procedimiento, cuarto, no sabía, no mejor dicho, no tenía conocimiento de nada y muchas veces no tener el conocimiento es lo que nos genera miedo. Así que entré a una aplicación de aquí que se llama Doctor Live y ahí saqué mi cita médica. Vi el perfil, era mujer, dije, bueno, me siento un poco más en confianza. Dos, se veía que era una señora de edad, entonces dije, bueno, de pronto también me siento un poco más en confianza. Y tres, me quedaba a la vuelta de la esquina. Así que yo iba súper tranquila, me fui con tiempo, era la vuelta de la casa, entonces llegué allá súper relajada. El consultorio era súper bonito. Bueno, la entrada sí me costó mucho porque aquí los consultorios pueden ser dentro de los edificios de vivienda, o sea, la gente puede tener consultorios y uno va y ya está. Entonces yo llegué y la entrada casi que no sé cómo entrar allá, pero bueno, entré, súper bonito el consultorio, la sala de espera, yo dije, bueno, me siento como bien. Después salió la doctora, era una persona ya mayor, me dio mucha calma, o sea, ahí ya primer paso, el consultorio, me sentí bien. Vi a la doctora, me sentí bien. Luego ya entrando, veo una camilla y yo, miércoles, acá es. Estaba el escritorio, pero no vi ningún baño ni nada. Y yo, ya nos sentamos en el escritorio. La doctora me comenzó a hacer preguntas de rutina, bueno, las preguntas que a uno le hacen. Y yo en mi cabeza como, ay, Dios mío, ¿qué me va a hacer? Pues llega y me dice, bueno, señorita, pase al lado de allá, me hace el favor y se quita la ropa de aquí para abajo. Y yo, ¿y mi batica? ¿Dónde está mi batica? Pues en Colombia uno siempre le dicen, bueno, allá está el baño, le pasan a una bata, uno entra al baño, se quita su ropa, se pone la bata, sale, como de pronto un poco más íntimo, pero acá no. En serio, gracias a Dios escogí, o sea, Diosito me puso la persona perfecta y era una señora tan tranquila que se caminaba, señorita, ¿cómo está? Tranquila, la voy a revisar, le voy a hacer este proceso, me explica absolutamente todo y la información trae paz. Entonces me calmé de una forma increíble, me hizo el procedimiento, mejor dicho, lo más relajado del mundo, a diferencia en Colombia que me tenso, es como, ay no. Luego de eso, de terminar de hacerme el procedimiento, yo ahí pues sin ropa de la cintura para abajo, llega y me dice, ahora por favor levántese la camisa y yo. Entonces me levanté la camisa, pues, y me dice, levántese por favor el brasier. Y yo, ¿what? Y me dice, sí, vamos a hacer ahora una palpación
en los senos para revisar si hay algún tumor, si hay de pronto algo anormal en los senos. Y yo, fue un poco, pues nadie me había hecho así, pues fue un poco como, porque nunca en las citas de ginecología en Colombia me habían realizado una palpación de senos y acá sí. Eso también me gustó. Y yo, pues fue un poco incómodo, no les voy a mentir, pero luego de como agradecí mucho por lo que en octubre es lo del mes del cáncer de seno, entonces en el trabajo me habían hecho como una charla y pues uno ve toda la importancia que en verdad tienen todos estos temas de detección temprana. Lo que les digo, la señora súper linda y yo, ay, sí, ya señora termine, pero me sentí muy bien. Luego de eso, ya llega y me dice, bueno, me tomó la presión, no me pesó, no me midió, no nada de eso, solo la presión, palpitación de seno, después de los dos, y el examen para el cáncer de cuello uterino. Y luego de eso llega y me dice, ya, señorita, se puede vestir. Y yo, bueno, me dice, pase aquí al escritorio. Yo, bueno, entonces fui allá al escritorio. Me senté y siguió explicándome y luego me dio el tarrito, me dio una bolsa, me dio un papel para yo llenar mis datos y me dijo, meta esta muestra acá y déjelo allá en esa canequita. Y esa canequita tenía pues todas las muestras de las chicas que habían ido ese día. Y bueno, esa es mi historia con mi cita de ginecología aquí en Francia. Quería compartírselas porque hay muchos choques culturales. Bueno, muchos no, pero sí la parte de la intimidad acá es más suelto. Te hablan con más frescura. Es como, ya, quítese el pantalón, eso y pase allá, sin bata ni nada. De pronto las chicas veo que en TikTok y en todo eso comentan mucho sobre ese tema. Sí se siente un poco incómodo, pero a la vez yo ya decía como bueno, es el cuerpo humano, todos tenemos lo mismo, la doctora pues es una persona capacitada, no me sentí en ningún momento violentada, discriminada, no me sentí mal, me sentí por el contrario súper bien. Y a veces de pronto yo decía, ay, no, no quiero ir porque no sabía cómo era. No decía como ay, tantos TikToks que uno se pone a ver que dice, ay, no, que ir allá, que es muy feo, no sé. Pero en mi experiencia personal fue totalmente lo contrario. Salí pensando que más allá del susto del miedo es la importancia de poder hacer una detección de cáncer temprana. Así que ojalá en Latinoamérica, que ojalá en nuestros países, esto se hiciera de una forma frecuente y hubiera mucho la conciencia de este tipo de exámenes. Los choques culturales van más allá de la comida, del idioma, de todas esas cosas que siempre nos dicen, sino, por ejemplo, que en Francia uno de los choques culturales que más he tenido ha sido sobre el cuidado de nuestro cuerpo, sobre el bienestar. Acá, si me preguntas qué es lo que más te gusta de Francia, yo te puedo decir más allá de la patisserie, porque es lo más rico que hay, es la conciencia que tiene la gente del cuidado del cuerpo. Me encanta cuando la gente sale, hace ejercicio, la gente acá se ejercita muchísimo, me encanta eso, de cómo se cuidan de su bienestar, de comer saludable. Sí, pueden que fumen mucho y tendrán también sus cosas, pero tienen otras cosas bonitas y ahí va. Uno con qué se quiere quedar, con las cosas bonitas o con las cosas no tan bonitas. Yo prefiero quedarme con las cosas bonitas, ver lo que me aportan. Y eso es algo que me ha gustado muchísimo de acá. Y bueno, para concluir este pequeño videito de esta historia que les tenía sobre mi primera cita de ginecología acá en Francia y sobre los choques culturales que tuve, más allá de todo eso, lo que quería dejarles es la importancia de la detección temprana. Así que vayamos, hagámonos exámenes, igual nosotras mismas desde casa podemos hacerlo, controles regulares, tener control de nuestro cuerpito. Si sentimos algo extraño, no tengamos miedo de ir al médico. Siento que también es una autocrítica, es un regaño propio, porque yo soy muy relajada en todos esos temas. A mí no me gusta ir al médico, yo le saco siempre el como el pero, el ay, no sé qué, pero he aprendido a coger más conciencia de la importancia de todo esto. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muy cortito, pero espero les haya gustado. Recuerden comentar, darle me gusta, seguirme. Hasta una próxima. Bye.